Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Gracias, como siempre. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de comenzar. Gracias a todos los que participaron del directo de la semana pasada, en el cual hablé sobre el libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, y también para aquellas personas que lo vieron en diferido. También agradecer a todas las personas por vuestros mensajes. Hoy vamos a hablar de la herencia transgeneracional para aquellas personas también que estén en Vigo o alrededores o quieran venir a la presentación de mi libro La magia que habita en ti. Será el martes 19 a las 20 horas en el Hotel Hesperia de Vigo. Si quieren participar, enviarme un mensaje por privado. Recordarles también a aquellas personas que si quieres entender o saber por qué repites los mismos patrones en tu vida, por qué llegas a los mismos lugares y a las mismas circunstancias una y otra vez, por qué traes las mismas parejas, por qué no eres capaz de sanar un síntoma de cualquier índole, por qué vas hacia el lado contrario cuando has decidido ir hacia el otro lado. Entonces, todas estas respuestas y algunas más las puedes encontrar en la formación de psicosomática clínica y transgeneracional que comenzaremos presencial, también la puedes hacer online, presencial, esta la vamos a hacer presencial en Vigo el viernes 13 y sábado 14 de diciembre y el siguiente fin de semana 20 y 21. Mientras se va sumando la gente a este directo, me gustaría hacer una breve introducción al tema que vamos a hablar hoy, que es la herencia psicológica y de cómo de alguna manera nosotros estamos heredando estos patrones, estas conductas, estas experiencias, comportamientos y memorias de todos nuestros ancestros. ¿Por qué las heredamos y también para qué las estamos heredando? Así también como cómo podemos cortarlas definitivamente y poder vivir nuestra propia vida. También si quieren ir sumando, ir haciendo preguntas a medida que vamos trabajando o hablando sobre este tema, lo podemos hacer más dinámico, ¿no? Existen un montón de libros que nos hablan de estos temas. Uno de los más conocidos es el de Hans Sussenberger, Hay mis ancestros. Después aquí tengo otros, descodificación biotransgeneracional. Tenemos Mis antepasados me duelen. Tenemos la psicogenealogía aplicada, como una saga esconde a otra. Tenemos psicogenealogía en torno al dinero y al éxito. O tenemos cómo transformar la herencia psicológica, que habla de la psicogenealogía. Creo que se ven al revés, ¿no? Creo que los están viendo al revés. Entonces, hay un montón de información aquí. Hoy haré un pequeño resumen acerca de esta herencia psicológica y para empezar tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, somos como un ordenador o como una computadora, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Somos un hardware que es nuestro cuerpo físico en su totalidad, nuestros órganos, nuestras venas, arterias, nuestros ojos, nuestros músculos, nuestro cerebro, y también un software que comanda todo este hardware, es decir, todo este cuerpo físico. En la programación lingüística le llamamos, de alguna manera, le llamamos la estructura de referencia. Es ese software el que nos hace ver la vida de una determinada manera muy particular y muy individual. Y ese software, cada uno de nosotros y de nosotras venimos con un software precargado en nuestra vida. Ese software precargado es como si fuéramos un móvil, ¿no? O un celular, como también decimos en Latinoamérica, en el cual el propio fabricante ya viene o instala ese software precargado y en este caso, que vamos a hablar hoy, lo instala. ¿Quién lo instala? Lo instala básicamente nuestra familia, y del cual muchas veces nosotros no somos conscientes que llevamos todo ese software. Voy a repetir una frase que dice Alejandro Jodorowsky, que la tengo apuntada por aquí, que todo el mundo, como puse en el post, bueno, lo iba a poner en el post y al final no lo puse, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico, ya que representa, en la familia, representa nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Esto es lo que dice Jodorowsky, y creo que esto es una gran verdad.
y es de lo que hablaremos hoy, de la importancia de conocer nuestra propia historia familiar para poder entender cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es el origen de esas conductas y de esos patrones inconscientes que nos llevan hacia lugares que no deseamos. ¿Qué tal, hermano? Enrique, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por compartir con tanta claridad y generosidad. Saludos de Argentina. A todos los amigos y amigas de Argentina que están por allí. Tengo un directo muy interesante con mi amigo Puro Enrique ahí, que está con su Instagram, seguirlo, que hablamos del tema simbólico, ¿no? Desde el punto de vista chamánico también. Entonces decíamos que esa herencia psicológica la podemos definir básicamente en aquellas respuestas que nosotros damos, que son comportamentales y cognitivas, ¿no? De conocimiento, que se activan en nuestro momento del nacimiento y que vienen determinados por muchísimos condicionamientos transgeneracionales, es decir, de generación en generación, es decir, cómo han vivido nuestros ancestros con sus aptitudes, con sus actitudes, habilidades, como decíamos, comportamientos y conductas que han desarrollado a lo largo de su vida, con un determinado fin muy preciso, pero que sin embargo, principalmente el fin que tienen es principalmente ese fin de desarrollo de las conductas, son principalmente de supervivencia individual y del clan y de pertenencia también, y que eso nos puede estar condicionando en toda nuestra vida presente. Transgeneracional, cuando hablamos del transgeneracional, como decimos, es la transmisión de esa herencia que resulta de generaciones anteriores a la propia persona que está padeciendo ese bloqueo, ese síntoma o ese motivo de consulta que quiera trabajar. Como siempre digo, no es obligatorio conocer a nuestros antepasados, es decir, no tengo por qué conocerlos para heredar esa historia. Sin embargo, la estamos heredando, estamos transmitiendo eso que llamamos esa herencia psicológica de la cual hablaremos hoy. Esta manifestación en la presente, esta manifestación que nosotros tenemos, que está presente, pero que representa la vida de nuestros antepasados, se puede manifestar de múltiples maneras en todos los campos de nuestra vida y que pueden afectar desde nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestra salud o nuestras relaciones diversas. Principalmente ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de traumas, es decir, de temas que no han sido resueltos, de duelos bloqueados y que pueden ir desde una guerra a personas que emigraron a pesar de que no querían y lo hicieron por necesidad, de abusos, pérdidas, abortos, infidelidades y todo tipo de circunstancias vividas en el propio seno del clan familiar. Evidentemente las herencias positivas, que también las tenemos, no son las que nos producen bloqueos o situaciones desagradables en nuestra vida actual, y esas evidentemente no son el motivo de consulta cuando se comienza un proceso terapéutico, son principalmente las herencias negativas las que traen las personas. Ya sabemos que cuando una persona deja sin resolver algún asunto de cualquier índole, un duelo, una deuda, una enfermedad o un objetivo cualquiera que uno de los integrantes del clan quisiera alcanzar, entonces, cuando eso no está resuelto, serán las siguientes generaciones las que inocente o inconscientemente, como digo siempre, trataremos de resolverlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con la persona? La persona queda atrapada en temas o asuntos que en realidad no son de su responsabilidad y por lo tanto esa persona no está viviendo su propia vida y tampoco entiende por qué sucede todo esto, por qué no puede hacer dinero, por qué no puede triunfar, por qué no puede tener hijos o por qué no puede conseguir sus metas en general. Recordemos también que esas memorias pueden ser de alguna manera un motor que nos llevan a lugares y situaciones que no deseábamos conscientemente y además, o lo peor, es que no tenemos ni idea de cómo inciden todas estas memorias en las decisiones que nosotros tomamos en todas las áreas de nuestra vida, las cuales pensamos en muchos casos que las tomamos libremente, que las tomamos conscientemente, pero sin embargo no es así. Ya había hablado en algún otro directo sobre la toma de decisiones y si existe el libre albedrío, y desde mi punto de vista el llamado libre albedrío, que es la propia voluntad del
del individuo, del ser humano, de tomar decisiones conscientes, no existe como tal, desde mi punto de vista, por toda esta herencia psicológica, ¿no? Entonces, principalmente vamos a empezar a entender por qué y para qué sucede esto en esta media hora que vamos a compartir, por qué sucede esto en nuestras vidas. Primeramente, como he dicho anteriormente, hay varios factores, pero principalmente hay una necesidad de supervivencia del propio clan y de la propia especie que conforma ese clan, y por otro lado, una necesidad de pertenencia a ese clan. Entonces, a partir de un motivo de consulta que tenga una persona, como decimos siempre, es decir, qué es lo que viene a tratar en la consulta, qué es lo que ha tomado conciencia en su vida de qué es lo que no va bien, qué síntoma, qué bloqueo puede tener, a partir de ahí empezamos a trabajar. Es por eso la importancia de ver, entender y trabajar toda la parte del árbol genealógico, ya que el propio árbol esconde todas esas respuestas, muchas de las respuestas acerca de lo que nos sucede en nuestra vida y de quién realmente podemos estar repitiendo o reparando memorias o patrones de esos ancestros. Cuando una persona hereda esa memoria psicológica, esa herencia psicológica, tiene básicamente dos posibilidades. ¿Qué tal, Katia? Gracias. Tiene dos posibilidades la persona cuando hereda esa memoria psicológica. La primera es que hago lo mismo y por lo tanto se dice que repetimos el patrón. Aquí hay una necesidad de pertenecer a ese clan, a esa manada, ya que biológicamente nosotros como seres humanos tenemos esa creencia en el inconsciente colectivo de que con nuestra manada o con nuestro clan sobreviviremos mejor, nos alimentaremos mejor y las probabilidades de supervivencia son mucho mayores que cuando no pertenecemos a la manada. Por ejemplo, si vengo de un clan en el cual todas las mujeres de mi familia han sido maltratadas y yo llevo ese patrón, o sea, la mujer lleva ese patrón, por lo tanto puedo estar repitiendo ese patrón, aunque evidentemente esto no me convenga, no quiero ninguna mujer, o ninguna persona, entiendo que quiere ser maltratado o maltratada. Sin embargo, para mi inconsciente representaría una fidelidad a ese clan. Esto es lo que llamamos fidelidades familiares inconscientes. Y ahí es que se encuentra de que yo tengo personas en la consulta que vienen por relaciones tóxicas o de maltratos y resulta que su abuela fue maltratada, su madre fue maltratada y esta persona en la consulta también ha sido maltratada, ¿no? Este sería el ejemplo de la repetición de este comportamiento. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estamos? Voy saludando a la gente a medida que va entrando y saludando. Entonces, la primera opción es la repetición por esas fidelidades familiares inconscientes. ¿Qué tal, Natalia, desde Uruguay? Infección en sangre. Ahora vamos con la sintomatología. Hoy estamos hablando de las herencias psicológicas. Recuerda, te la respondo rápidamente, recordamos que la sangre es familia, siempre tenemos que ver los problemas de sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucemia, todo lo que tiene que ver con sangre, infecciones en sangre, tenemos que ver problemas relacionados con la familia, siempre nos tenemos que preguntar el desde dónde. No me quiero ir del tema porque hoy no estamos en consultorio de psicosomática, estamos hablando de la parte transgeneracional, de cómo le damos esa herencia psicológica, entonces decíamos que la primera parte es poder heredar esos patrones y la persona lo que hace es repetir ese patrón inconscientemente, y la segunda es que hago lo contrario para de alguna manera estar reparando el drama sufrido por mis ancestros. Hay un drama generado arriba en el árbol genealógico de la persona y esta información será depositada en las siguientes generaciones para que sean estas nuevas personas las que de alguna manera reparen esta situación debido al sufrimiento vivido o generado por esa persona en el pasado. Por ejemplo, poniendo este mismo ejemplo de las mujeres maltratadas, en el caso, lo expliqué al principio con el caso de la repetición, pero en el caso de la reparación podría ser, si yo pertenezco a un clan de mujeres maltratadas, que han sido maltratadas, entonces a la hora de reparar yo puedo de alguna manera odiar o no querer saber nada con los hombres, ya que la memoria o este patrón genera una creencia que me dice que las relaciones
cuidado con las relaciones con hombres que al final terminarán mal y por lo tanto tal vez conscientemente esa mujer quiera tener una relación sana heterosexual con un hombre, pero sin embargo esto no se lo permite o directamente no los quiere ver ni en pintura y por lo tanto no le gusta, no quiere saber nada con los hombres y prefiere relacionarse principalmente con las mujeres. A partir de aquí hay muchísimas combinaciones que no tienen que ser sacadas evidentemente de contexto, sino que son ejemplos de los tantos posibles. No sé si vieron ahora una corriente que hay en Estados Unidos de mujeres que por haber ganado Trump, que votaron a Kamala Harris, hay una corriente que han decidido como motivo de protesta no tener relaciones con hombres y no querer relacionarse bajo ningún sentido con hombres. Desde mi punto de vista, esto pertenece a un programa. Las personas creen que lo están decidiendo conscientemente cuando creo que no es así. En ninguno de los dos casos, ya sea las personas, tanto por repetición como por reparación, en ninguno de los casos están viviendo sus propias vidas. Es decir, que creerán que estarán tomando decisiones que son fruto de su propia decisión consciente, pero sin embargo no es más que un piloto automático que las lleva a ese camino que no se desea. Como siempre se dice también, las personas que toman conciencia de esa herencia que han heredado y al final comienzan ese proceso terapéutico para poder cortar con esos patrones definitivamente, al final son esas personas llamadas las ovejas negras del rebaño o de la propia manada, ya que irán en contra de esos patrones que heredan y que le dicen que pertenecen al clan en la medida que los repitan o que los reparen. Son estas personas, estas ovejas negras, al final no dejan de ser, como se dice, las personas que despiertan, ¿no? Despiertan a una realidad más consciente para poder empezar a vivir la propia vida. Esto lo podemos ver de 1000 maneras diferentes, hay millones de casos. La repetición es muy fácil de observar porque se repite el mismo carácter, la misma habilidad, el mismo comportamiento o sintomatología y puede ser originado hasta en 4 generaciones más arriba. Les voy a poner un ejemplo de esto que estamos hablando. Una vez atendí a una persona que tenía narcolepsia, ¿no? La narcolepsia es básicamente esas personas que se quedan dormidas desde la psicosomática clínica, representa, entre otras cosas, puede ser miedo a la agresividad y también una retirada ante el peligro. Al analizar el árbol genealógico de esta persona que tenía este motivo de consulta, que era la narcolepsia, vimos que este paciente era doble. Doble es la terminología que se utiliza cuando analizamos el árbol genealógico. Doble significa que yo puedo ser doble de mi padre porque llevo un patrón, un programa, por unas determinadas características, ya sea por nombre, por número de hijo, por parecido físico, por la propia problemática o por las fechas. Entonces, la terminología que se utiliza es ser doble. Cuando yo llevo esa memoria, puedo ser doble de mi abuelo, de mi tío, de mi bisabuela, etcétera, etcétera, independientemente de que sea hombre o mujer. Y esta persona era doble de su abuelo que se había tenido que hacer el muerto para sobrevivir en la Guerra Civil Española. Es decir, que este comportamiento que tuvo el abuelo en algún momento de su vida, en el pasado, y que le permitió sobrevivir, hace que se transmita esta herencia diciéndole a su nieto que cuando esté en dificultades, hazte el muerto que al final te puede hacer salvar la vida. Y el nieto hereda esta memoria y la ejecuta cada vez que se siente amenazado o que se siente en peligro. Evidentemente, él en la actualidad podría afrontar las situaciones de peligro de una manera totalmente diferente, ¿no? Es decir, cuando se sienta en peligro ante una discusión con su pareja, con su jefe, con un amigo, en el tránsito o lo que fuera, las podría trabajar de una manera totalmente diferente si toma conciencia. Pero tiene un software, esa herencia psicológica le dice que si se hace el muerto, en este caso se duerme la persona, puede salvar su vida. Curiosamente, ¿qué pasó una vez que cortamos ese patrón de esa herencia psicológica? Lo que sucedió es que desapareció esa sintomatología de la narcolepsia.
Hay una frase que me gusta mucho que dice: mis antepasados me eligieron para hacer de mi vida lo que ellos no pudieron hacer. Esta frase me encanta, ¿no? Bert Hellinger, de Constelaciones Familiares, también decía que sin madre no hay pareja y que para encontrar pareja uno debe encontrar el camino hacia la madre, ya que la relación de pareja comienza con la madre, ¿no? Y aquí podemos ver los conflictos de Edipo y Electra invertido que se pueden dar en todas las relaciones. Lo más curioso de todo esto es que pensamos que nosotros elegimos, en este caso, pareja de forma voluntaria, porque nos enamoramos cuando estamos obedeciendo a esa herida de ese niño que está tratando de reparar la relación tanto con su madre como con su padre, ¿no? Cuando seamos capaces, en realidad, nosotros como seres humanos, de entender toda la información que hay en nuestro árbol genealógico, sinceramente, nuestras vidas será totalmente diferente. Cuando yo doy la formación del transgeneracional y vemos los árboles genealógicos y la gente va tomando conciencia, se da cuenta de por qué o para qué está reparando una conducta, y es ahí cuando llega la toma de conciencia en el cual nos podemos permitir el soltar ese patrón y trabajarlo. Por eso siempre invito a las personas cuando vienen a consulta o cuando doy charlas a que puedan hablar, ¿no? Hablar tanto con los hijos, con los nietos, con los ancestros, si están vivos o descendientes, acerca de todo lo vivido en el clan familiar y, como siempre digo, también desde el amor, es decir, sin buscar ni culpables ni nada por el estilo, para poder llevar esas historias del clan a la conciencia de todos los integrantes para poder trabajarlas, soltarlas y si las podemos soltar definitivamente, al final vamos a poder vivir nuestras propias vidas. Todas estas memorias, como hemos dicho antes, van desde la búsqueda de una pareja hasta los propios problemas que podemos tener de dinero, los síntomas que presentamos de diversa índole e inclusive la elección de nuestras profesiones. En mi caso, yo he descubierto durante la formación de psicosomática, yo he sido docente, soy profesor, formador, o como quieran llamarle, y pensaba que lo había elegido conscientemente cuando en realidad parte de mi historia familiar es que tres de mis cuatro abuelos no han estado escolarizados, ¿no? Y entonces al final una manera de reparar con la profesión para que esto no suceda más en el clan familiar, nace un profesor o un docente y ese problema a priori se elimina. ¿Cuál es el problema? Es que la persona cree que elige libremente esa profesión cuando en realidad no lo está haciendo. Vamos a ir a una ronda de preguntas, si quieren hacer, acerca del árbol genealógico. Elecciones sexuales diversas, o la homosexualidad. Bueno, es una buena pregunta. Hay un libro, Enrique, de Salomón Selam, que se llama La homosexualidad, que lo analiza... Salomón Selam lo analiza desde el punto de vista de la psicosomática y el transgeneracional. Aquí, básicamente, las elecciones sexuales, nosotros somos seres biológicos, ¿no? En la biología se dan muy pocos casos de homosexualidad. En la biología pura y dura, en los animales, creo que hay unos chimpancés y algunas otras pocas especies que se da la homosexualidad, ¿no? Las relaciones entre personas del mismo género. Entonces, tú me preguntas cuál sería el conflicto que intenta solucionar el inconsciente del árbol. Vale, el inconsciente del árbol lo que intenta hacer esta persona, como dije anteriormente, por ejemplo, supongamos que dije que viene una mujer maltratada, ¿no? Y entonces viene de mujeres maltratadas en el árbol. Esas mujeres maltratadas le dicen, ojo que las relaciones con los hombres son problemáticas, son tóxicas, te pueden hasta matar. Entonces, por un instinto de supervivencia, esa mujer puede erradicar inconscientemente a una posible pareja masculina y evidentemente puede orientar su sexualidad hacia otra mujer. Aquí podríamos hablar muchísimo. Otro caso puede ser, como lo explica el doctor Salomón Selam, la sustitución en un yaciente. Es decir, yo represento a una persona muerta que es una mujer y entonces mi energía femenina
también es, perdón, mi energía femenina, sí, evidentemente, yo soy hombre, pero tengo una energía muy presente femenina, ya que represento para el clan, el árbol genealógico, a una mujer, o viceversa, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar de muchísimos casos, es decir, de muchísimos ejemplos que se pueden dar. La falta, por ejemplo, del padre o la falta de la madre nos pueden llevar a estas conductas de elegir a una persona del mismo género. Es decir, y esto es algo más bien no es biológico. Esto es importante entenderlo. Vuelvo a decir, cualquiera de las personas puede elegir relacionarse con las personas que quiera, del mismo sexo, del sexo contrario o de lo que fuera. Eso es libre para cualquier individuo. Esto lo podemos hacer. El problema es cuando a esa persona le genera un conflicto la sexualidad que inconscientemente se le está disparando, ¿no? Pero aquí hablamos de que hay un programa psicológico que está afectando la parte biológica y que lo puede vivir en plena conciencia igual sin tener que cambiar su sexualidad. Evidentemente, como siempre le digo a las personas, yo he atendido a chicos transexuales, he atendido a 3 chicos transexuales y por lo menos les das herramientas para entender qué ha sucedido, ¿no? Porque en esa diferencia para esas personas, evidentemente en la sociedad o de la sociedad en la cual venimos, que es principalmente esas relaciones heterosexuales, que no estaba bien visto o de alguna manera se marginaba a una persona homosexual en el pasado. Hoy en día eso no existe, pero todavía hay un ramalazo, ¿no? Un coletazo de que hay personas que sufren en un seno familiar, de repente, por ejemplo, que es un seno familiar muy católico y que sus padres pretenden de que pueda tener una pareja distinta a su propio sexo y no ser una pareja del mismo sexo, ¿no? Piensan que no van a tener descendencia y ese miedo se dispara inconscientemente. Katia, los datos que se necesitan para hacer un árbol genealógico, esa es una buena pregunta también. Básicamente, para armar un árbol genealógico, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos fechas de nuestros hermanos, padre, madre, tíos paternos y maternos, abuelos paternos y maternos, y si podemos tener tíos abuelos, es decir, los hermanos de nuestros abuelos. Por lo menos a esa línea ya obtendremos bastante información para saber de quién podemos estar reparando, ¿no? Entonces, hasta esa generación. Después tenemos que ver fechas tanto de nacimiento como fecha de defunción, así como nombres. Recordemos que cómo sabemos de quién podemos llevar esa herencia psicológica, siempre partiendo del motivo de consulta, es porque llevo el mismo nombre, aunque sea compuesto, de alguien del árbol genealógico, porque tengo unas fechas muy precisas, hay una manera de calcularlo, no voy a entrar en este directo. Muchas de las cosas estas las vemos en la formación. Porque tiene un parecido físico muy notable con algún ancestro, porque también coincide con el número de hijos, incluidos abortos, es decir, si hubo un aborto antes de mí y yo soy el primero nacido, yo no sería el primer hermano, el primer hijo, sino sería el segundo y sería doble o llevaría memorias de todos los segundos, ¿no? A partir del motivo de consulta de la propia persona es cuando podemos empezar a analizar el árbol genealógico hacia arriba y poder cortar ese patrón. ¿Cómo lo hacemos? A través de dinámicas principalmente de programación neurolingüística que nos permiten trabajar en el inconsciente de la persona donde está depositada esa memoria o ese patrón. Podemos cortar a través de esas dinámicas de PNL, cortar con ese patrón y al final el software va cambiando, ¿no? Vamos a alguna otra pregunta que tengamos por aquí. Entonces, estamos hablando para las personas que se están integrando ahora, la herencia psicológica, que básicamente cuando yo heredo esa herencia psicológica, no heredo algo genético físico, como una enfermedad que se puede transmitir, sino que hay un patrón psicológico que se está heredando como un comportamiento, como un carácter, como una actitud. Es decir, hablamos principalmente más del software. Aquí tenemos básicamente 2 posibilidades. O repito el patrón y termino haciendo lo mismo. Puedo repetir de múltiples maneras el patrón, no solamente
tener la misma sintomatología o el mismo carácter o la misma conducta, sino también, como expliqué, en el concepto de la narcolepsia con este paciente. Y la otra opción es que podamos reparar el drama vivido por mis ancestros. Yo llevo un programa de reparación de este drama vivido por mis ancestros y lo terminaré reparando a través de mis comportamientos, mis conductas, mis relaciones, mis profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiere alguien participar de estos directos y analizar su árbol genealógico en directo, lo podemos ir haciendo a través de un motivo de consulta. Me puede enviar un mensaje por privado y coordinamos para que todos podamos aprender y todos podamos entender de cómo se lee un árbol genealógico y de cómo podemos obtener esa información. Una cosa importante de entender es que si yo determino o observo a través de la mitología que hay en el transgeneracional, así con genealogía, de que yo soy doble de mi abuelo que murió de cáncer, no necesariamente yo voy a morir de cáncer. No, partimos del motivo de consulta que tiene la propia persona y a partir de ahí hacemos el árbol genealógico, subimos hacia arriba en el árbol y vemos de qué integrantes del árbol puede llevar estos patrones o estas memorias. En torno al autismo, bueno, es un tema delicado, tanto el autismo como el tema de síndrome de Down, Asperger, todo este tipo de síntomas que se pueden suceder en un clan familiar. Aquí hablamos básicamente de que son árboles que arriba en el árbol básicamente suelen estar muy tóxicos. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, hay abusos, incestos, hijos fuera del matrimonio, problemas entre hermanos, entre la familia en general, y entonces lo que hace básicamente el árbol genealógico por un instinto de supervivencia del propio clan, en lugar de depositar todos esos programas en los diferentes integrantes del árbol genealógico, lo que se hace básicamente es depositar en uno solo de los integrantes. Eso se llama desde la psicogenealogía una rama muerta. Es decir, al final van a ser un individuo en el cual van a transmutar toda esa toxicidad que se tiene arriba en el árbol genealógico, lo van a transmutar en amor a través de darle amor a esa persona autista o a esa persona con síndrome de Down o a ese Asperger que puede ser también, ¿no? Entonces, aquí hablamos principalmente de árboles que están muy cargados, muy tóxicos y se depositan toda esa información en una sola persona para que esa persona se le llama rama muerta porque básicamente no suelen tener descendencia. Esas personas no suelen tener descendencia y entonces esa rama se corta para que puedan sobrevivir el resto. MJ Fer, los secretos, estos son muy interesantes. Yo hice un directo relacionado con el tema de los secretos de familia. Los secretos de familia, en la medida, muchas veces no sabemos. Dije anteriormente que no es necesario que nosotros sepamos o hayamos conocido las historias de nuestros ancestros. Esto en el inconsciente colectivo del clan se van depositando y esas memorias se van generando o se van depositando en los nuevos integrantes del propio clan familiar. Cuando nosotros tenemos un secreto en el clan que no ha sido sacado a la luz, se puede generar sintomatologías de diferente índole, como problemas de comunicación, tartamudez, problemas de laringe, cáncer de laringe o de garganta, muchísimas cosas, ¿vale? Vuelvo a insistir que esto hay que analizarlo, como siempre digo, porque si lo ve un médico, esto al final siempre ponen el grito en el cielo, no hay que sacarlo fuera de contexto. La psicosomática clínica y el transgeneracional nos permiten encontrar respuestas donde muchas veces no se han encontrado a través de la medicina convencional, ¿no? Entonces, los secretos de familia siempre he dicho en el directo que he hecho de secretos de familia, que está por allí colgado en mi Instagram, es importante hacerlo saber dentro del propio clan, ¿no? Es importante contarlos y contarlos evidentemente desde el amor. Muchas veces me dicen cuando hay secretos de familia, no, es que si le cuento esto a mis hijos, este secreto, al final le voy a generar un trauma, ¿no?
Pero sin embargo yo le digo, no, es que el trauma ya está en su inconsciente, ya está en su caja, ya está depositado ahí. Y la persona después conscientemente querrá ir hacia allí cuando esa información que tiene el inconsciente lo llevará hacia el lado totalmente contrario, ¿no? Por lo tanto, los secretos de familia son importantes contarlos desde el amor para que no sean las siguientes generaciones las que tengan que pagar a través de una sintomatología o inclusive de tratar de relacionarse con personas o una pareja gemelar, que se le llama dentro de lo que es la carpeta de desórdenes amorosos, ¿no? Es decir, una persona que busca en una pareja a un gemelo o a una persona de su propio clan para que ese secreto que no sabe conscientemente, pero que sí lo tiene depositado en su inconsciente, no se vaya por allí. Entonces traigo inconscientemente a mis relaciones una persona que representa metafóricamente a alguien de la familia, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual, es decir, aquí podríamos hablar desde la psicogenealogía y el transgeneracional o esa herencia psicológica, podríamos hablar muchísimo durante horas de casos y casos y casos. Simplemente en estos 35 minutos que llevamos quería, bueno, traerles esta información para que podamos reflexionar, que puedan trabajar en vuestro árbol genealógico y que puedan vivir su vida en plena conciencia. Antes de irnos, recordar que el 19, martes 19, tendré la presentación de mi libro en vivo en el Hotel Hesperia, La magia que habita en ti, ¿vale? El arte de soltar, perdonar y dejar ir para formar tu mejor versión y alcanzar la felicidad. Lo estaré presentando con mi amigo Roberto Pérez Marijuán. Y recordar también para las personas que están en Vigo el 13 y 14, viernes 13 y sábado 14 y viernes 20 y sábado 21, tendremos en diciembre, tendremos el curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional, donde aprenderemos a ver todo lo que informa un árbol genealógico, todo lo que trae el árbol genealógico, aprenderemos a leerlo, a interpretarlo, al igual como nuestra mente, la psico, enferma al cuerpo, soma. Así que también lo pueden hacer online en la página web jorgerialcoach.com. No mucho más por hoy, así que este directo quedará grabado como siempre. Si conocen a gente que les pueda interesar esta información acerca de la herencia psicológica, de cómo tenemos determinados síntomas o comportamientos que no sabemos de dónde vienen, porque, como dije al principio, porque traemos las mismas parejas, por qué terminamos siempre en los mismos lugares, por qué repetimos siempre las mismas historias, tenemos que tomar conciencia que básicamente son repeticiones que estamos teniendo de nuestro propio árbol genealógico y que se han originado arriba. ¿Cuál es la historia para poder vivir una vida plena y en plena conciencia y una vida propia? Es tomar conciencia de todo eso para poder soltarlo y eliminarlo definitivamente. La idea, recordar que al final todo consiste en tomar la fuerza de nuestros ancestros, porque gracias a ellos y a ellas estamos aquí, pero lo importante es vivir nuestra propia vida y no la de nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Gracias, Marina, a ti también. Gracias a la gente que ha compartido este rato y para las personas que lo van a ver, este live lo van a ver en diferido. Un fuerte abrazo de paz profunda. Chau, chau.